Bueno, quiero invitarlo a que vayamos a la palabra del Señor y vayamos a la carta de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu rostro en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Amén. Casi siempre, no sé si se han fijado que cuando termino de leer el texto y hago la oración antes de empezar, siempre oro eso. Señor, no nos hagas oidores, sino también hacedores de tu palabra. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante, hermano, atender la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante que la palabra de Dios sea en nosotros una verdad? Primeramente, la palabra de Dios es perfecta, es segura, es recta, es pura, es limpia. La palabra de Dios, hermano, es verdadera. El salmista David dice que la palabra de Dios es más valiosa que el oro fino. Incluso dice que es más dulce que la miel. Cuando nosotros probamos la palabra de Dios, la debemos de atesorar porque es, como dice David, es más valioso que el oro fino. Debemos de disfrutar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es más dulce que la miel. Todo hombre, hermano, debe ser pronto para oír. Y cuando hablo de hombre me refiero a hombres y mujeres. Toda persona cristiana debe ser pronto para oír. Debemos estar atentos a lo que Dios nos dice. Debemos prestar atención, hermano, a la voz del Señor a través de su palabra. Oímos todo lo que suena, pero escuchamos solamente lo que nos interesa. Hermanos, cuando nosotros oramos a Dios, es una manera de nosotros hablar con Dios. Pero cuando Dios quiere hablarnos, lo hace a través de su palabra. Entonces, cuando Dios nos habla, debemos estar atentos. Cuando yo pido una oración, cuando yo le digo algo a Dios y le digo, Señor, pasa esto, pasa aquello, ¿cómo yo recibo la respuesta de Dios? La respuesta de Dios la recibimos a través de la lectura de la palabra. Cuando Dios me dice, esto es lo que yo haré, o esto es lo que yo te daré, o esto es como yo lo haré para que tu vida sea bendecida. O esto es lo que tú debes de dejar de hacer para que tu vida vuelva al buen camino en el cual tú debes estar. El autor de Hebreos, hermano, respalda un poco este dicho por Santiago y nos exhorta a estar atentos a las verdades divinas. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Debemos prestar atención a la palabra que hemos escuchado. Dice la Biblia que el oír la palabra produce en nosotros fe. El oír la palabra debe de producir un cambio en nuestra vida. No vaya a ser que perdamos el rumbo. No vaya a ser, hermano, que nos deslicemos. No vaya a ser que nos desviemos y terminemos desobedeciendo al Señor o terminemos fuera de la voluntad de Dios si no prestamos atención a la palabra. O intentaremos cumplirla, porque hay quienes dirán, bueno, yo intento cumplirla. Yo deseo cumplirla, pero a veces lo cumplimos de manera selectiva. ¿Y qué es esto? Es decir, bueno, esto sí, porque me interesa, pero esto no, porque esto como que no me gusta. Me gusta cuando la palabra dice, te voy a bendecir. Me gusta cuando la palabra dice, yo te daré en los confines de la tierra. Y nos gusta, nos encanta escuchar eso. Pero cuando la palabra nos dice, deja de hacer esto, porque esto te llevará a la perdición. Entonces decimos, oh, eso no me gusta mucho. No nos gusta la palabra cuando nos marca o nos señala nuestros errores. O cuando pone el dedo en la llaga, como decimos, con nuestros pecados. No nos gusta. Pero sí nos gusta cuando nos alienta, cuando nos motiva, cuando nos impulsa a seguir adelante. Pero la palabra de Dios, hermano, debemos recibirla. Sea que me beneficie o sea que me señale. Pero aun cuando me señala,
tenga en cuenta que termina siendo un beneficio para mí, porque si la obedezco, entonces podré seguir avanzando. La palabra de Dios, hermano, no solamente se nos ha dado para escucharla, sino que también se nos ha dado para que transforme nuestras vidas. Santiago le habla o le escribe a un grupo de judíos dispersos en diferentes naciones que estaban enfrentando dificultades, estaban enfrentando problemas, su fe estaba siendo desafiada y por lo tanto se les hacía difícil vivir la palabra que habían escuchado y por esa razón estaban muchos en grandes dificultades. Muchos de ellos valoraban la palabra, muchos de ellos la consideraban, muchos de ellos les gustaba lo que la palabra decía, pero se les hacía muy complicado ponerla en práctica. Por eso Santiago le dice, no debemos ser solamente oidores, sino también hacedores de ella. A veces se nos hace difícil poner en práctica la palabra cuando nos encontramos en circunstancias difíciles. A veces se nos hace muy complicado poner en práctica la palabra cuando nuestra fe está siendo desafiada. Pero aún así, el hermano del Señor nos habla y nos dice que debemos ponerla en práctica. Santiago menciona 3 pasos que se debe tener en cuenta para quien escucha la palabra. Antes de oírla, debemos desechar nuestro pecado. Mientras la oímos, debemos recibirla con humildad. Y después de oírla, debemos ponerla en práctica para nuestra vida. Alguien dijo, para que la palabra de Dios surta efecto, no basta con oírla, es menester ponerla en obra. Hermano, necesitamos poner en obra la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios, hermano, no solamente es para los domingos nada más. La palabra de Dios, hermano, es para todos los días. El propósito de la palabra de Dios, hermano, no es informarnos solamente de quién es Dios. El propósito de la palabra de Dios es transformar nuestras vidas. Es que cuando escuchamos la palabra o cuando la leemos y cuando vemos lo que la palabra dice, nuestras vidas deben ser transformadas, deben ser distintas. Aquí el hermano del Señor nos habla de 2 personajes, uno que escucha la palabra y no la pone en obra y otro que escucha la palabra y sí la pone en obra. Quien escucha la palabra pero no la pone en práctica se engaña a sí mismo. Dice el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago comienza su frase con el famoso pero. ¿Le han pasado alguna vez eso? Qué bueno que viniste, pero llegaste tarde. Me gusta que me hayas hecho ese regalo tan maravilloso, pero no es de mi talla. Y a veces tenemos ese pero en medio que como que nos saca del ritmo que vamos llevando. Y el hermano del Señor está hablándole a la iglesia, ustedes van bien, pero les hace falta esto. Usted tiene que hacer eso, pero si usted no lo hace con amor, entonces no funcionan las cosas. Así que hermano, cuando está ese pero, nos habla de que debemos detenernos y tomar un nuevo rumbo. Santiago nos dice, quien no pone en práctica la palabra de Dios, termina engañándose a sí mismo. El vocablo griego, el engaño de sí mismo, o se engaña a sí mismo, da la idea de una persona que está argumentando falsamente en contra de la voluntad de Dios. No sé si usted se ha topado con estas personas que dicen, yo creo en Dios, pero ¿qué importa si yo hago esto o hago lo otro? Al cabo Dios ama a todo el mundo. Busca justificar el pecado que está realizando. Y tiene un razonamiento muy bien elaborado. Tiene un razonamiento muy bien diseñado. Pero la palabra de Dios señala otra cosa o marca otra cosa. Pero dice, bueno, pero eso solamente es un libro. Y puede ser un razonamiento muy válido. Pero no es lo que la palabra dice. La palabra nos da varios ejemplos, hermanos, de tener cuidado con el intentar engañarnos a nosotros mismos. 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque habían personas que se engañaban diciendo, yo sé mucho, yo tengo mucho conocimiento. Y el apóstol le dice, pues no te engañes a ti mismo.
El que realmente es sabio es aquel que no dice nada. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los engañadores de sí mismos, hermano, se engañaban al no poner en práctica lo que habían escuchado. Se dejaban engañar por su corazón. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá? Hermano, nuestro corazón es engañoso y nos engaña pensando, sobre todo, sintiendo cosas que no debemos de sentir. Se engañan al olvidarse de lo que han visto y lo que han oído. Si en verdad, hermano, la palabra de Dios está implantada en nosotros, si en verdad la palabra de Dios está en medio de nosotros, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos, hermano, porque si hemos visto algo de parte de Dios en nuestra vida y si hemos oído la palabra de Dios que ha transformado nuestra vida, no podemos estar callados. Tenemos que seguir haciendo la obra. El que oye solamente, pero no hace lo que la palabra dice, se engaña a sí mismo y corre el riesgo de meter su vida en una ruina espiritual. Si yo no hago caso a la palabra de Dios, estoy en riesgo, hermano, de entrar en una ruina espiritual. Jesús lo expresó de esta manera cuando habla de las dos personas que escuchan, uno lo hace y el otro no lo hace. Por ejemplo, en Mateo 7:26 al 27 dice, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando venga la lluvia y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra su casa, se derrumbará con gran estruendo. ¿Por qué pasará esto sobre su casa? ¿Por qué este hombre que edificó su casa sobre la arena, cuando venga la lluvia, el viento y le azote la casa, por qué su casa será destruida? Porque escuchó la palabra, pero no la puso en práctica. Escuchó decir al Señor que se debe de construir una casa, pero la casa se debe construir sobre una roca. Y él escuchó la palabra a medias porque él construyó una casa, pero no lo hizo sobre la roca, lo hizo sobre la arena. Y dice Jesús, lo compararé con un necio. Lo compararé con un necio porque no pone en práctica lo que se le ha dicho. Entre los rabinos había un dicho que dice, el verdadero discípulo aprende a fin de hacer y no meramente a fin de saber y enseñar. Aquel que es verdadero discípulo no es aquel que aprende y enseña. El verdadero discípulo es aquel que aprende y pone por obra lo que ha aprendido. Como cristianos, hermano, en muchas ocasiones somos culpables de suponer que la asistencia a la iglesia es lo mismo que el servicio cristiano. A veces somos culpables de pensar de que, bueno, ya fui el domingo y ya fui el miércoles de oración, ya cumplí. Y vivo mi vida como cualquier otra vida en el transcurso de las semanas. No, hermanos, no podemos separar nuestra vida secular de nuestra vida de relación con Dios. Porque nuestra vida con relación con Dios lo tenemos que tener todos los días. Nuestra relación con Dios debe ser diaria, debe ser el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Y el domingo venimos a reunirnos, a adorar juntos, venimos a alabar a Dios juntos, venimos a escuchar la palabra juntos. Pero eso no significa que el lunes y el resto de la semana no adoremos a Dios, no exaltemos a Dios, no escuchemos su palabra, pero individualmente. Esa persona que escucha la palabra, pero no la cumple o no la hace, se miente a sí mismo, se engaña a sí mismo. Pero también dice que quien escucha la palabra pero no la pone en práctica termina siendo un oidor olvidadizo. ¿Se ha topado con esas personas? Que le dicen, mira, te encargo esto y esto, mira, va a hacer esto. Y cuando usted llega, no hizo nada. Y dice, pero no te... Ay, se me olvidó. Es que estaba pensando en otras cosas. Escuchó, sí, pero se hizo un oidor olvidadizo. De nada sirve, hermano, tener teología si no la ponemos en la acción. De nada sirve, hermano, que uno crea en Dios si no estamos dispuestos a jugarnos la vida por Dios.
De nada sirve el amor si no lo acompañamos con acciones. Dios dice, yo te he dicho que te amo. ¿Y cómo demuestro mi amor hacia ti? Que mi hijo, mi único hijo, el que más amo, va a morir por ti. Va a ocupar tu lugar. Ve que solamente Dios no nos dio una palabra, sino que también Él hizo lo que había prometido. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Tenemos que no ser solamente oidores olvidadizos. Tenemos que oír, pero también tenemos que ponerlo en práctica. Santiago usa una metáfora y nos habla de una persona que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida de cómo era. Que se mira su rostro en un espejo y no considera hacer ciertos arreglos, sino dice, está bien, yo me voy así. Y se sale hacia la calle y en la calle tal vez se burlan, lo señalan por no haber hecho esos arreglos. A veces estoy yo haciendo alguna cosa, tengo alguna gorra, algo en la cabeza y estoy ahí, de repente me la quito y como estoy en casa, pues no hay problema, ¿eh? Mi esposa no me dice nada si tengo los pelos parados, pero ese es el problema, que no me diga nada. Porque en eso me dice, Abel, ya van a ser las 2. Y salgo corriendo para ir a recoger a Gabriel. Y cuando salgo, la gente me mira, algunos me saludan, otros se ríen. Y llego a la casa y cuando entro a la casa hay un espejo grande y veo que traigo los pelos así, o despeinados. Le digo, Erika, ¿por qué no me dijiste que estaba despeinado? Es que saliste corriendo. Y a veces nos pasa eso, hermanos, que nos reflejamos en el espejo, pero no hacemos nada por cambiarlo. Esta metáfora está señalando que el espejo en el cual nosotros nos reflejamos es la palabra. Cuando nosotros nos reflejamos en la palabra nos dice lo que nosotros somos. Por ejemplo, diariamente nosotros nos reflejamos en los espejos. Antes de salir de la casa por la mañana, durante el transcurso del día, muchas veces por la noche, no sé por qué mucha gente se ve mucho más en la noche que en la mañana, pero si no hacemos algo por cambiar eso, entonces somos como este hombre que se ve y se olvida. El propósito de un espejo, hermanos, es mostrarnos tal y como somos. Nos muestra lo desalineado que estamos. Nos revela lo enredado que tenemos el cabello. Nos hace ver incluso lo que no nos gusta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos parado en el espejo y no nos gusta lo que vemos? Dice, como que he subido de peso esta semana. Pero no hacemos nada por bajarlo. Es más, hasta culpamos al espejo. Es que ese espejo está mal. Dice, ese espejo me hace ver gordo. Es que yo no soy tan narizón como me veo ahí. Es que yo no tengo las orejas tan grandes como se me ven ahí. Y le echamos la culpa al espejo. ¿Y sabe qué? No hacemos nada por mejorar. Pero cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es nuestro espejo, muchas veces nosotros queremos echarle la culpa a la palabra diciendo, es que no es así como dice. Es que eso que dice no es tan cierto. Que Jesús no entiende lo que yo estoy pasando ahora. A veces el espejo nos muestra cosas que no nos gustan. La palabra también nos muestra muchas cosas que no nos gustan, pero tenemos que hacer algo por cambiarlas. Pero si no hacemos algo por cambiarlo, entonces somos como esa persona que se ve en el espejo y se olvida que traía los pelos parados. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que corregirlo. Mientras que un espejo físico nos muestra lo superficial de nosotros, la palabra de Dios es un espejo que nos muestra el interior que hay en nosotros. Dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Es una palabra que nos descubre incluso aquello que nosotros no sabíamos que había. Dice que descubre aún las intenciones de nuestro corazón. Y a veces nosotros no entendemos o no conocemos las intenciones de nuestro corazón, pero la palabra lo saca a relieve, porque la palabra es el espejo que mira adentro, mientras que nosotros nos vemos en espejos
físicos. Pero también dice, quien escucha la palabra y la pone en práctica, termina siendo bendecido en todo lo que hace. El versículo 25 dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. La traducción lenguaje actual dice, por lo contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser verdaderamente feliz en tu vida? No solamente lee la palabra, sino cúmplela. El hacer la palabra de Dios en nuestra vida debe ser algo natural. Que no nos cueste, que lo hagamos tan naturalmente que la disfrutemos, que nos traiga un beneficio a nosotros. Pero cuando nosotros infraccionamos esa ley, cuando nosotros nos pasamos un semáforo en rojo, entonces llega a tu casa una foto con las placas de tu coche y te dice, tienes que ir a pagar tanto, porque fuiste un infractor de la ley. Así que la ley se aplica a los infractores, porque a ellos les cuesta pagar, les cuesta obedecer. Pero aquel que obedece no tiene por qué costarnos nada, porque lo hacemos naturalmente. Es lo que dice el escritor Santiago. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, entonces esa ley la disfrutamos. Y esa ley no es una ley que nos condena, sino es una ley que disfrutamos, es una ley que vivimos. Hermanos, por favor, no nos convirtamos en religiosos. Si usted se da cuenta en la Biblia, Jesús no señaló a nadie, no señaló ni a la prostituta. A los únicos que señaló Jesús fue a los religiosos de su tiempo. Lo que Dios no quiere en nuestra vida es que nosotros seamos religiosos, cumplidores de ritos, cumplidores de esto. No, usted tiene que vivir una vida natural, una vida normal, con principios cristianos, con principios bíblicos. Amar al prójimo, incluso amar al enemigo, ayudar al necesitado. Tiene que vivirlo diariamente, constantemente, sin que se nos sea una carga. Pero si escuchamos la palabra y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces sales a la calle y dices, no, pues me amo más a mí que a mi prójimo. ¿Sí? Me hace falta más a mí que a mi prójimo. Yo tengo más necesidad que mi prójimo. Es más, el prójimo más cercano soy yo. Así que para mí. Entonces no estamos obedeciendo la palabra, no estamos cumpliendo la palabra. Entonces no es agradable, no es como esa miel agradable a nuestro paladar. Santiago nos dice que el verdadero cristiano es aquel que escucha la palabra, se fija atentamente en lo que dice y persevera en ella. Jesús lo había dicho anteriormente, porque todo aquel que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, la azotaron aquella casa con todo, y la casa no se derrumbó porque estaba cimentado en la roca. ¿Ve cómo a las dos casas le pasó lo mismo? A las dos casas les vino tormentas, a las dos casas les vinieron vientos, a las dos casas se le creció el río, a las dos casas fueron golpeadas, pero una de ellas solamente permaneció, y la que permaneció fue aquella casa que había obedecido, que había escuchado y había puesto en obra lo que había escuchado. Aquella casa que escuchara al maestro decir, se debe fundar sobre la roca, lo puso sobre la roca, y no solamente lo puso sobre la arena. Le puso atención a los materiales con el cual debía ser hecha la casa. Puso atención, fijó su atención en dónde debía estar fundamentada la casa. Y lo que dice Santiago aquí es esto, usa dos cosas. Dice que debemos mirar atentamente y debemos perseverar también. Cuando usa la palabra mirar, está hablando ver detalladamente, minuciosamente. Incluso habla hasta de escudriñar todo lo que se nos está dando. Por eso dice el Señor Jesús también, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El apóstol lo está diciendo, mira la palabra de Dios, pon atención a lo que dice. Es aquella persona que minuciosamente escudriña la palabra, no solamente la lee por encimita, sino que se detiene en ella
y mira y observa y por qué dice esto, y por qué lo hace, y por qué se lo dice, y por qué no lo dice, y pone mucha atención. Pero no solamente pone atención, sino que dice también Santiago que persevera. La palabra perseverar está asociada incluso con la resistencia, sobre todo cuando nos vienen las pruebas, resistir, perseverar. Pero así como resistimos y perseveramos en las pruebas, debemos resistir y perseverar en la palabra de Dios. Debemos mantener la palabra de Dios en nuestros corazones. Santiago nos recomienda, hermano, prestar atención, pero también nos recomienda poner en práctica, ser hacedores. El hacedor de la palabra es libre del engaño, porque aquel que no la hace, dice, se engaña a sí mismo. Por eso aquel que hace la palabra es libre del engaño. El hacedor de la palabra es libre de los ritos religiosos, porque no lo hace como un rito religioso, lo hace como una vida diaria. El hacedor de la palabra, hermano, es libre de disfrutar las bendiciones de Dios. Tienes libertad en disfrutar las cosas que Dios ha hecho para ti. Santiago nos asegura que el que mira atentamente la palabra y persevera en ella, será bienaventurado. ¿Quiénes somos nosotros? ¿O qué clase de oidores somos nosotros? Aquellos oidores que se olvidan por no poner atención y se engañan a sí mismos, o somos ese oidor que escudriña, que medita en la palabra, que la pone por obra, que lo pone por práctica en su vida diaria. Hermanos, seamos hacedores de la palabra. Santiago concluye diciendo que la verdadera felicidad no se alcanza solamente con lo que uno dice. La verdadera felicidad no se alcanza solamente con lo que uno cree. La verdadera felicidad no se alcanza con lo que uno siente. La verdadera felicidad se alcanza cuando ponemos en práctica aquello que hemos escuchado.